Voy a comenzar citando las palabras del doctor Paul Caram, que dicen: la calidad de la sociedad depende de la calidad de sus maestros. Si una generación tiene buenos maestros, seguramente esa generación será una buena generación. Pero si una generación tiene malos maestros, esa generación será una mala generación. Ante esta realidad tenemos el gran desafío aquí esta noche y esta semana de prepararnos para convertirnos en buenos maestros. Son los maestros quienes, como alfareros, forman las vidas de las personas. Dios en su gran misericordia nos ha dado este gran privilegio y este sublime llamamiento, hermanos, de llegar a ser maestros de justicia. Podemos ser parte entonces del cambio que Dios hará, que Dios está haciendo y que Dios hará a nuestra generación. Ustedes están aquí para convertirse en agentes de ese cambio. Amén. Prepararse para convertirse en agentes de cambio para nuestra generación como maestros de justicia. El cambio no vendrá a las personas por medio de la fuerza o por medio de las armas o de las estrategias o estratagemas políticas. No. Está comprobado que lo que el hombre piensa en su corazón, eso es. De hecho, Proverbios lo dice, que cuál es el hombre en su corazón, o como piensa el hombre en su corazón, así es él. De manera que para cambiar la conducta del hombre hay que cambiar primero su mente, su manera de pensar. Para que un hombre cambie en su conducta, para que una mujer cambie en su conducta, primero tiene que cambiar en su mente. Porque si no cambia en su mente, no puede cambiar en su conducta. Amén. Así es que para cambiar la conducta de un hombre hay que cambiar su manera de pensar, y eso es lo que hace el maestro. Cambia la mente de los hombres, cambia su manera de pensar, y al cambiar su manera de pensar también cambia su manera de ser o su manera de actuar. En este punto, hermanos, las palabras juegan un papel muy importante las palabras. Proverbios dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, o sea, en el poder de las palabras, sí, de las palabras. Si hay maestros que transmiten palabras de violencia, inmoralidad y muerte, eso vendrá a la generación en que viva. Pero si tenemos maestros de justicia que enseñen la justicia y los preceptos benditos de la palabra de Dios, podemos cambiar nuestra generación. Hay poder en las ideas, hay poder en las palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Si miramos en la historia, hermanos, una lengua trajo la Segunda Guerra Mundial. Una lengua, la lengua de Hitler. Amén. Sí, así es. Pero también hay poder en la lengua o en las palabras para traer bendición a las naciones, a las personas. Este curso va a estar basado
en Daniel capítulo 12, versículo 3. Yo quisiera que lo leyéramos. Daniel capítulo 12, versículo 3. Este capítulo, como seguramente usted sabe, habla del tiempo del fin. Habla del tiempo del fin. Es para estos últimos días, todo el capítulo. Y en el versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos. Los entendidos. Amén. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, o sea, los maestros de justicia, ¿verdad? Los que enseñan la justicia, dice, a la multitud van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Este es el versículo base para el libro Maestros de Justicia, y es el versículo base para el curso Preparando Maestros de Justicia. Bendito sea Dios. Principalmente la segunda parte: los que enseñan la justicia a la multitud van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, continúo con algunas palabras del doctor Brian Bailey. Él dijo: la profesión de maestro es sin duda alguna la más antigua y la mayor de las vocaciones. Sin esta profesión sería imposible que una generación transmitiera a la siguiente su conocimiento, ya que debemos entender que una generación se construye sobre el conocimiento de las anteriores. De hecho, la calidad de las sociedades depende de la calidad de sus mentores. Los métodos pueden variar, pero esencialmente son el oral y el escrito. Estos son los dos métodos que básicamente se han utilizado y se siguen utilizando para transmitir el conocimiento de una generación a otra generación. Los maestros a sus alumnos. Básicamente son dos métodos: el método oral y también el método escrito. Y aquí ustedes tienen los dos. Amén. Están escuchando, ¿verdad? Y ahí están los libros. Gloria a Dios. Para que podamos recibir el conocimiento que eventualmente, ¿verdad?, nosotros transmitamos a los que vienen detrás de nosotros. Fue por medio de la tradición oral que Isaac y Jacob, morando en tiendas, fueron enseñados por el patriarca Abraham. Abraham utilizó el método oral para transmitirle todo el conocimiento de Dios que tenía a sus hijos Isaac y Jacob. Abraham a su vez fue enseñado por su padre Taré en cuanto a la historia de la creación, básicamente, mientras se encontraba en Ur de los Caldeos. Taré con toda seguridad fue informado de todos los acontecimientos pasados por Noé y por sus hijos. Debemos entender que Noé todavía vivía cuando Abraham nació. La longevidad de sus vidas permitió que muchas generaciones recibieran la enseñanza de sus piadosos antepasados, pero el método usado era el método oral, hablado. Sin embargo, aún antes de la muerte de Noé, el conocimiento ya se había corrompido.
principalmente por los misterios de Babilonia que fueron promulgados por Nimrod y su esposa Semiramis. Lamentablemente el conocimiento original, ¿verdad?, que vino desde Adán pasando por las demás generaciones, se corrompió cuando llegó ya a los días antes de la muerte de Noé. Leamos por favor lo que dice Josué capítulo 24 versículo 2. Fíjense en este detalle. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Fíjense, esto es Taré, Abraham y Nacor. Y luego dice: y servían a dioses extraños. O sea, el conocimiento del Dios verdadero que habían recibido y que había pasado a ellos por el método oral se contaminó. Ese conocimiento se corrompió, se introdujeron conceptos erróneos, religiones paganas, dioses extraños, a los cuales, pues, como estamos leyendo aquí, Abraham, Nacor, Taré, Abraham y Nacor, pues servían antes de, obviamente, de ser encontrados por el Señor. Ahora, desde el punto de vista de las escrituras, ya vemos el método oral, ¿verdad? El conocimiento se pasó a través del método oral de muchas generaciones, pero ahora vayamos al método escrito. Desde el punto de vista de las escrituras, los principios espirituales, tal como los conocemos hoy, vinieron a estar disponibles hasta que Moisés, el gran hombre de Dios, los redactara bajo la inspiración del Espíritu Santo. Digamos, todos los escritos sagrados que tenemos, esos llegaron a existir hasta que, bueno, estuvo Moisés, y él fue el que escribió los primeros libros que contienen la palabra, la enseñanza de Dios. Los judíos llamaron a estos escritos los 5 primeros libros de Moisés, y nosotros pues los conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros con otros 34 forman el Antiguo Testamento como lo tenemos hoy. Más tarde, la iglesia primitiva compiló otros 27 libros en un formato aparte llamado el Nuevo Testamento. Estos 2 volúmenes forman el canon bíblico que hemos aceptado como inspirado por el Espíritu Santo. Cuando Pablo escribe a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, refiriéndose a la escritura, a las escrituras, a la palabra escrita, al conocimiento de Dios escrito, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Pablo escribió esto, hermanos, las únicas escrituras que tenían eran las del Antiguo Testamento, las de Moisés, las de los profetas mayores y menores. Ahora, por la gracia de Dios, contamos además con el Nuevo Testamento. Con el Nuevo Testamento. O sea, ahora las escrituras ya no son solo 39 libros, sino que ahora son, ¿cuántos? 66 libros. Bendito sea el Señor. Ahora, hay 7 cosas que Pablo menciona respecto a las escrituras. 7 cosas que Pablo menciona a Timoteo respecto a las escrituras.
Primero, que son inspiradas por Dios. Ese libro sagrado que usted tiene en sus manos, la Santa Biblia, esa palabra que está ahí escrita, es palabra inspirada por Dios. Y bueno, esa palabra inspirada en el original literalmente se lee soplada. Soplada. Son palabras que fueron sopladas por Dios a los profetas, a Moisés, a los profetas y a los apóstoles. Sopladas, o sea, contienen el aliento divino, las Sagradas Escrituras. Lo segundo que Pablo dice acá es que son útiles para enseñar. Son útiles para enseñar, de manera que nosotros, siendo llamados a ser maestros de justicia, el principal libro de texto que debemos usar es la Biblia. La Biblia, porque dice acá que las Escrituras son útiles para enseñar. A través de ellas, hermanos, Dios nos enseña sus caminos y nosotros podemos enseñar esos mismos caminos a otras personas. Usted tiene que manejar su Biblia, usted tiene que conocer su Biblia, usted tiene que leer y estudiar las Escrituras lo más que sea posible. Amén. Lo tercero que Pablo señala aquí respecto a ellas, dice que son útiles para redarguir. A través de ellas, principalmente nosotros somos los primeros, ¿verdad?, en ser redarguidos en nuestra conciencia del pecado que hemos cometido. Pero también cuando la predicamos, hermanos, las Escrituras tienen el poder para redarguir a las personas del pecado que están cometiendo o del pecado en el que estén viviendo. Solo la palabra de Dios puede hacer eso, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Solo la palabra. Ideas humanas fracasan, conceptos humanos fracasan. Solo la palabra tiene el poder para redarguir el corazón de las personas que andan mal. Lo cuarto que Pablo enseña es que son útiles para corregir. Ellas nos dicen lo que está malo para que lo dejemos de hacer, ¿verdad? Nos corrigen. Gloria a Dios. Lo quinto que Pablo dice es que son útiles para instruir en justicia. O sea, no solo nos corrigen, sino que nos corrigen, me refiero a que nos muestran lo que está malo y nos dicen eso, no hay que hacerlo, pero al mismo tiempo nos instruyen y nos dicen qué es lo que sí tenemos que hacer. Nos instruyen en justicia para hacer lo correcto. Amén. Y bueno, lo sexto que Pablo escribe, que esto es una de las doctrinas principales, hermanos, que como maestros de justicia debemos entender y debemos enseñar. Lo sexto que Pablo dice es que son útiles para perfeccionar al hombre. Para perfeccionar al hombre. A través de la obediencia a sus instrucciones somos perfeccionados, ¿verdad? Y trabajamos en la vida de las personas para que sean perfeccionadas. La palabra tiene el poder para perfeccionarnos. Y luego, como séptimo punto, en esta porción que Pablo escribió a Timoteo, vemos que son útiles también para preparar al hombre para toda buena obra. O sea que en la palabra nos equipa, nos prepara para que seamos aptos para toda buena obra. El hombre que se llena del conocimiento de las Escrituras y las obedece, dice Pablo acá, y no Pablo, pero el Espíritu Santo a través de él dice que está apto para toda buena obra. Entonces, desde el inicio del curso, debo decirles que nuestro principal libro de texto para enseñar son las Escrituras, es la Biblia.
El mayor tiempo usted y yo lo debemos pasar estudiando las Escrituras. Las Escrituras. Yo sé que hay muchos libros buenos, hablaremos de ellos adelante, pero nunca los libros deben sustituir el lugar de las Escrituras en nuestra vida. Debemos ser asiduos lectores, escudriñadores, meditadores de las Sagradas Escrituras. Entonces vemos acá cómo es impresionante lo que pueden hacer las Escrituras. Y es precisamente para esto que Dios levanta maestros de justicia. Precisamente para esto, para que enseñemos estas Escrituras, a fin de que la gente entienda lo que Dios está diciendo y pueda obedecerle. Para eso está usted aquí, para prepararse y luego salir a enseñar estas benditas Escrituras. Aleluya. Gloria a Dios. Un ejemplo de esto lo vemos en Nehemías capítulo 8, versículos 7 y 8, donde dice: y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Jozabed, Anán y Pelaía hacían entender, fíjese, al pueblo la ley. Hacían entender, ellos eran maestros, hacían entender la ley al pueblo, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. O sea, aquí tenemos un grupo de maestros que se dedicaban a enseñar, a explicar las Escrituras al pueblo. Y hermanos, los maestros son necesarios. Aleluya. Y saben, los maestros tienen que ser hombres, tienen que ser mujeres, tienen que ser seres humanos. Dios bien podía haber enviado ángeles a enseñar, pero no, Él quiso que fueran hombres y mujeres los que enseñáramos su palabra. Estoy recordando aquel incidente cuando Felipe estaba en Samaria predicando y un gran avivamiento se había desatado en esa ciudad. De pronto, en medio del avivamiento, el Señor le dice a Felipe: deja Samaria y ve al desierto. Y Felipe se fue al desierto, ¿verdad? Y se puso por ahí en el camino que descendía de Jerusalén a Gaza. Y ahí estaba Felipe esperando a ver qué iba a suceder, cuando de pronto venía una carroza, venía ahí una caravana, no una carroza, no era caravana, venía ahí, y ahí venía un etíope, ¿verdad? Un etíope que había subido a Jerusalén para adorar, quizá era helénico tal vez, pero había subido a Jerusalén para adorar y venía ahí leyendo un rollo. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe: súbete en el carro. Y él se sube en el carro y se da cuenta de que el hombre viene ahí leyendo el rollo del libro, y cabal está en Isaías capítulo 53, donde dice que él como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Bueno, ahí venía leyendo el capítulo 53 de Isaías. Y entonces Felipe le dice: hey amigo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Amén. Y a partir de ahí, Felipe le enseñó los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, y más adelante hasta lo bautizó. Pero la palabra que a mí me interesa para este momento es: ¿cómo puedo entender si no hay quien me explique? Y hermanos, así hay millones de personas que ellos leen la Biblia pero no entienden. Y es necesario que haya hombres y mujeres que podamos explicarles lo que eso significa. Amén.
Y para eso está el Instituto Bíblico Jesucristo, para prepararnos. Y para eso está usted aquí, para prepararse y llegar a ser un maestro de justicia. ¿Dice amén a eso? Gloria al Señor para siempre. Bueno, hay una gran tarea, hermanos, que hacer en las naciones. Y la tarea es enseñarles los caminos de Dios revelados en su palabra. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, leamos. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese, la frase importante es enseñándoles todas las cosas que os he mandado. El Señor Jesucristo desde el mero principio de la iglesia estaba interesado en que se hicieran discípulos y que se les enseñara todas las cosas que Él había mandado. No solo una parte, sino todas las cosas. Y para esto obviamente se necesitaba maestros para enseñar todas las cosas que Él nos ha dicho. Así es que debemos prepararnos para ello. Hermanos, escuchen, el Señor va a abrir puertas en todas las naciones para que se enseñe su palabra. Cristo no va a venir hasta que cada nación del mundo haya tenido la oportunidad de oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. De ser enseñados en la palabra de Dios. Así es de que tenemos una gran tarea por delante y usted no está preparándose para una cosa pequeña, está preparándose para algo grande. Gloria al Señor. Y me llama la atención las palabras de Abraham Lincoln y creo que son apropiadas en este momento. Él dijo: estudiaré y me prepararé y quizá me llegue mi oportunidad. ¿Le llegó o no le llegó? Le llegó. Fue presidente de los Estados Unidos y parece ser uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Era bautista, de los bautistas del sur. Bueno, entonces estudiemos y preparémonos. Quizá nos llegue la oportunidad. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, el apóstol Pedro nos muestra en su segunda carta que la vida cristiana es como una escalera. Vamos a abrir aquí. La vida cristiana, según Pedro, es como una escalera. Leamos segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. Esta escalera, según el apóstol Pedro, comienza con la fe y termina con el amor. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aquí encontramos entonces 8 cosas que son como peldaños en la escalera de la vida cristiana. Estos 8 peldaños deben ser escalados correlativa o secuencialmente por cada cristiano. El maestro de justicia debe vivirlos. Es lo primero, hermanos. El maestro de justicia debe vivirlos y luego enseñarlos y conducir a sus oyentes a través de ellos hasta el
final. Vemos entonces en esta escalera que la vida del cristiano comienza con la fe. La fe. Esta es un don de Dios. Es dada al hombre por gracia. La fe. A esta fe le debemos añadir virtud, que según el original, la palabra virtud aquí es pureza, pureza o excelencia moral, excelencia moral. A la virtud debemos añadirle conocimiento, conocimiento. Ahora es un conocimiento adquirido por experiencia. Fíjense que este conocimiento no se refiere únicamente al conocimiento intelectual o mental. No, este conocimiento es el conocimiento que se adquiere por experiencia. Debemos conocer al Señor por experiencia. Gloria a su nombre. Se ha dicho, y con mucha razón, que Dios no tiene nietos, ¿verdad? Solo hijos. Sí, solo hijos. Cada uno tiene que conocerlo como padre, como Señor, ¿verdad? Nada de que mi papá es pastor, y como mi papá es pastor, yo alcanzo, ¿verdad? No, tiene que desarrollar su propia relación con el Señor, su propio conocimiento. Es un conocimiento por experiencia. Amén. Obviamente este conocimiento se deriva de caminar con Dios, ¿verdad? De familiarizarse con Él. Ahora, al conocimiento debemos añadir dominio propio, que significa autocontrol, autocontrol, y tiene que ver con frenar nuestros impulsos pecaminosos, con frenar nuestros apetitos carnales, ¿verdad? Con frenar las obras de la carne en nuestra vida. Amén. Dominio propio. Luego al dominio propio, dice Pedro, debemos añadirle paciencia. Mejor si usted me ayuda, ¿verdad? Y me dice ahí, debemos añadirle paciencia. Interesante, porque la palabra paciencia en el original significa mantenerse bajo la carga. Mantenerse bajo la carga. Usted está bajo una carga, bajo una presión, y usted quisiera salir corriendo, ¿verdad? Uno quisiera tirar esa carga y salir en estampida, ¿verdad? Porque no es bonito. Pero la palabra paciencia significa mantenerse bajo la carga hasta que Dios se la quite. Hasta que Dios se la quite. Que estoy completamente seguro, y usted también debe estarlo, que Dios no va a permitir que usted lleve la carga un minuto más de lo necesario. Cuando ya la carga haya cumplido su obra, Él se la quita. Gloria al Señor. Así es que debemos tener paciencia. Luego a la paciencia debemos añadirle piedad. Piedad. A mí me llamó la atención cuando me puse a ver qué significa la palabra piedad. Y fíjense que encontré lo que ya sabemos. Piedad tiene que ver con devoción a Dios, ¿verdad? Una persona piadosa es una persona devota. Devota a Dios, ¿verdad? Que le gusta orar, que le gusta ir a la iglesia, que le gusta obedecer a Dios, que le gusta adorar, pasar tiempo en oración, ayuno, ¿verdad? Consagrada al Señor. Tiene devoción a Dios. Eso es piedad, devoción a Dios. Pero encontré otra parte de la piedad que para mí pues era como desconocida. Y es que también la piedad significa devoción a las tareas que Dios nos ha encomendado. Devoción a las tareas que Dios nos ha encomendado, cualquiera que sean estas, ¿verdad? Puede que sea una tarea, por ejemplo, de limpiar los vidrios del templo, pero si Dios se la ha asignado, ¿verdad? Entonces devoción a esa tarea es piedad. Es piedad. Y obviamente devoción a
a cualquier tarea, predicar, enseñar, ¿verdad? Cantar, dirigir, tocar un instrumento, etcétera. Pero tenemos que, piedad es ponerle devoción a eso, ponerle devoción a eso. Gloria sea el nombre de Dios. No sé si me estoy explicando, pero devoción, ponerle amor, no solo a Dios, ¿verdad?, a su palabra, pero también a aquellas tareas que Él nos ha encomendado. Gloria a Dios. Hablando de las tareas, aquí no encaja la improvisación. No encaja la improvisación, en la piedad no encaja la improvisación. Me ponen a dirigir ahí, cuando ya esté en el púlpito se me vienen los coros. Eso no es así, ¿verdad? O me van a poner a predicar el domingo, pero ahí en la mañana ahí Dios me da una palabra y leo un versículo y de ahí predico. No. Ponerle devoción, ponerle amor es, hermano, darle tiempo, ¿verdad?, a las tareas que el Señor nos ha encomendado para poder desempeñarlas con excelencia. Amén. Gloria a Dios para siempre. Estaba a manera de broma hablando con unos hermanos aquí. Les decía, yo estoy nervioso. Estoy nervioso. Y un hermano me dice, no hombre, para usted eso es como una chamusca. ¿Verdad, mi hermano Carlitos? Pero sabe una cosa, a pesar de que tenemos más de 40 años de estar en el ministerio, hermanos, esto nos da temor y temblor. ¿Sabe por qué? Porque queremos hacerlo mejor cada vez. ¿Me entiende? Mejor cada vez, ¿verdad? Buscar la excelencia cada vez. Ponerle devoción a estas cosas. Eso se llama piedad. Piedad. Bueno, a la piedad debemos añadirle afecto fraternal. Muy interesante. Muy interesante, porque el afecto fraternal es el amor al prójimo. El amor al prójimo. En la escalinata de la vida cristiana se encuentra muy cerca de la meta el amor al prójimo. Afecto fraternal. Obviamente este amor o este afecto nos va a llevar a hacer buenas obras al prójimo. Amén. Y finalmente dice Pedro, al afecto fraternal debemos añadirle amor. Y usted sabe que hay varias clases de amor. Vamos a ver si me acuerdo de algunas. Está el amor fileo, ¿verdad? Está el amor storge, está el amor eros y está el amor ágape, ¿verdad? Entonces esos otros tres amores bien ubicados pues no son malos, ¿verdad? Pero son inferiores al amor ágape. Al amor ágape. El amor fileo creo que es el amor familiar, ¿verdad? El amor estorge es el amor de amigos, ¿verdad? El amor eros es el amor de matrimonio. Y el amor ágape, ese es el amor de Dios. Es la esencia de lo que Dios es recibir la naturaleza de Dios, la esencia de Dios en ese sentido, para poder amarlo a Él y también para amar a los demás. Bueno, así es de que mire cuántos tenemos: 2, 4, 6, 8 pasos en la escalera de la vida cristiana. Y bueno, no vamos, como no estamos estudiando Pedro, pero si siguiéramos leyendo, oiga, Pedro dice que el que no tiene estas cosas, dice que tiene la vista muy corta, o sea, casi no mira, tiene la vista muy corta y ha olvidado creo que la redención o el perdón de sus pecados. Pero dice que si practicamos estas cosas, número 1, no caeremos jamás. Y número 2, recibiremos una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Eso tenemos que vivirlo nosotros. Y hermanos,
como maestros, somos responsables de enseñar comprensiblemente estas verdades a nuestros oyentes y ayudarlos a que vayan paso a paso escalando en esta escalera hasta llegar a la meta. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, apenas estamos en la introducción, fíjense. Vamos a estudiar este curso por temas. Ahorita ya estamos en la introducción. Vamos a estudiar este curso por temas, esperando que cada tema nos deje lecciones importantes que nos sirvan para convertirnos en maestros de justicia. Y así que podamos cumplir con la segunda parte de la gran comisión que ya hemos leído en Mateo 28, 19 y 20. Es el anhelo del IBJ y de la Universidad Cristiana Sion de que se levanten maestros de justicia y que podamos cumplir lo que dice Mateo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Literalmente etnias, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, terminada pues la introducción, vamos al punto, al tema. Se lo voy a hacer bastante fácil para sus notas, por temas. Bueno, usted va a poner tema número 1, 2, 3 y hasta donde Dios nos permita llegar. Vamos entonces con el tema número 1. Tema número 1, la vida del maestro. La vida del maestro. Hermanos, en cuanto al maestro, su vida y su mensaje deben concordar. Su vida y su mensaje deben concordar. Al estudiar la historia y leer las escrituras nos damos cuenta que a menudo la vida del maestro fue más importante y tuvo más impacto que sus propias palabras. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? La vida del maestro tuvo más impacto, fue más importante que sus propias palabras, a menudo en la historia. Por lo tanto, la verdad que enseñemos debe ser parte de nuestra vida, debe ser parte de nuestra vida y no solo de nuestro mensaje. Gloria a Dios. Por ejemplo, David dijo en el Salmo 51, verso 4. Salmo 51, verso 6, perdón. Verso 6. Dijo en el Salmo 51, verso 6: he aquí tú amas la verdad. ¿Dónde? En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad no solo en la cabeza, sino en lo más íntimo del corazón. La verdad tiene que hacerse vida en el maestro para que pueda ser eficaz al enseñarla. Las verdades que David enseñó se habían hecho vida en lo íntimo de su ser. De la misma manera, hermano, las verdades que intentamos impartir a otros se deben ver en nuestra propia vida primero. Qué desafío, ¿verdad? Qué desafío. Spurgeon, citando a John Owen, dice: nadie predica su sermón bien a otros si no se lo predica primero a su propio corazón. ¿Qué les parece? Nadie predica su sermón bien a otros si no se lo predica primero a su propio corazón. Por tanto, los principios que un maestro expone deben ser aplicados primero a su propia vida, hermanos. Si no, nos convertiríamos en hipócritas, nos seguiríamos el ejemplo de los fariseos de los días de Cristo, ¿verdad? Que ellos les enseñaban a la gente principios, pero ellos no lo ponían en práctica.
fariseos, hipócritas, les dijo Cristo. Entonces no queremos caer en esa categoría. Uno de los problemas más grandes de la vida del maestro es pensar, escuche, que por dedicarse a enseñar a otros las sendas de justicia y rectitud, se salvará a sí mismo y que por lo tanto no importa mucho la manera como él viva. Es uno de los grandes errores que han cometido incontable cantidad de ministros, de maestros, que ellos piensan que porque están enseñando la palabra a otros, eso les va a valer para que Dios les pase por alto sus pecados. Y no es así. Todo lo contrario es. El maestro tiene que aplicar primero la palabra a su vida y después enseñarla con solvencia a sus oyentes. Pablo condena este tipo de pensamiento en Romanos capítulo 2, verso 21 al 23, diciendo: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pablo condena esa actitud que estamos viendo. Es pues necesario, hermanos, que el maestro viva lo que enseña, ¿verdad? Que no sepa solo la teoría, sino que lo haya llevado a la práctica. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, es un hecho natural. Hay un ejemplo aquí, una ilustración acá. Es un hecho natural que el labrador debe participar primero de los frutos de su trabajo. Yo fui agricultor en mi juventud. Y bueno, cultivé algunos productos propios, pero también trabajé en el cultivo de productos para otras personas. Y lo que siempre se ve en un labrador es que él primero come del fruto, primero, y después él lo vende o lo negocia, etcétera, ¿verdad? Pero el agricultor, y según la palabra, él es el primero en participar de los frutos para luego que los demás participen. De la misma manera, el maestro debería ser el primero en experimentar lo que enseña. Sinceramente les digo, hay un sentido de credibilidad y de autoridad en las palabras de aquel que se para delante de otros para enseñar un principio que él mismo ha vivido. Hay autoridad. Sí, cuando uno mira a un hombre que vive lo que predica, como decimos, ¿verdad? Mis respetos. Amén. Pero cuando uno escucha a una persona que predica y no vive lo que predica, esa prédica está vacía. No tiene la sustancia de la vida, ¿verdad? Hecha carne en el maestro o en el predicador. De hecho, fíjense bien en esto, hermanos, ustedes que son estudiantes regulares del instituto, fíjense bien en los maestros que vienen. Yo me he dado cuenta, le he puesto mucha atención a esto. Todos los maestros que se paran acá matizan sus enseñanzas con anécdotas, con ilustraciones de su propia vida. ¿Ya se han dado cuenta de eso? Que ellos cuentan, o sea, están matizando sus enseñanzas, ¿verdad? Con experiencias de su propia vida. O sea que el mensaje que están enseñando es algo que ellos están viviendo. Y así debe ser, ¿verdad? Así debe ser. Sinceramente,
¿verdad? Nos costaría mucho, creo yo, a algunos, pero lo mejor sería no usar ilustraciones de los libros, sino qué lindo sería que para cada concepto tuviéramos una experiencia vivida, ¿verdad? Una experiencia vivida como ilustración para dejarlo claro ante nuestros oyentes, ¿verdad? Pero no vamos a caer tampoco en extremos, pero sí debemos vivir el mensaje que predicamos. Gloria sea el nombre del Señor. Jesucristo mismo es nuestro ejemplo. Juan 6:63. Vamos ahí. Juan 6:63. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo acá? Las palabras que os he hablado, ¿qué dijo? Son espíritu y son vida. Y uno cuando lee eso se pone a pensar, sí, estas palabras son vida porque dan vida a otros. Pero Cristo estaba agarrando desde el principio, son vida en mí. Esto es algo que es vida en mí. Son espíritu y vida en mí. Por eso es que producen vida, porque son vida, eran vida en Él. Y la palabra que se hace vida en usted, téngalo por seguro, va a dar vida a sus oyentes. Gloria al Señor para siempre. Cristo era el vocero, pero también Él era la voz. Era el mensajero, pero también Él era el mensaje, su vida. Gloria a Dios. Bueno, siempre en este mismo tema, sigamos, miremos la manera de expresarse del maestro. Su apariencia física debe ser adecuada. Su manera de expresarse y su apariencia física deben ser adecuadas. Básicamente, hermano, la vida del maestro debe mostrar interna y externamente que el mensaje que predica se ha hecho vida en él. Su manera de hablar debe estar de acuerdo con la importancia y la solemnidad del mensaje. Si bien es cierto que debemos exudar el gozo del Señor, también es cierto que debemos predicar y enseñar el mensaje de Dios con un sentido de solemnidad y gravedad. ¿Me di a entender? Mire pues, voy a decirlo más chapinizado. El Señor no está de acuerdo con aquellos que agarran o que toman, hermanos, el mensaje sagrado, el mensaje delicado, el mensaje serio que tiene la palabra de Dios. Aquí estamos tratando con el mensaje de un Dios santo. Segundo, estamos tratando con el mensaje de la salvación de las almas eternas de los hombres, ¿verdad? Estamos hablando acerca de las necesidades principales del ser humano en el mensaje. De manera que predicar este mensaje, ¿cómo les digo? Usted me va a entender. Informalmente, chistosamente, no encaja. Amén. No encaja. El maestro debe ser serio cuando expone la palabra. Debe ser grave cuando expone la palabra. Amén. Debe ser responsable de representar dignamente a aquel que lo ha enviado. Y debe ser también responsable
de conducir ese mensaje tan serio y tan importante como lo es el mensaje de la salvación eterna. Para comenzar, pues, no digamos el de la perfección, ¿verdad? Entonces, comunicarlo. Se debe comunicar con seriedad, se debe comunicar con gravedad, aunque eso no nos debe quitar el gozo. Yo puedo estar lleno de gozo sin hacer tonterías detrás del púlpito. ¿Me doy a entender? Puedo estar lleno de gozo sin hacer ridiculeces en el púlpito. No. Entonces, es algo muy importante. La manera de expresarse del maestro debe ser adecuada. Debe ser adecuada. Bendito sea el Señor. Ahora, asimismo, la manera de vestirse debe ser adecuada al oficio. Al oficio. Si va a enseñar la palabra de Dios, debe estar vestido dignamente, adecuadamente. Bendito sea el Señor. Los gestos del maestro son muy importantes. Sus gestos, su vestimenta, su manera de hablar. Examinemos eso, pongámosle atención a eso en nuestra vida, ¿verdad? Los gestos que hacemos, las palabras que usamos, cómo nos vestimos para enseñar. Al estudiar el Antiguo Testamento nos damos cuenta que los sacerdotes de la ley mosaica, que esencialmente eran los maestros de Israel, se vestían con vestiduras especiales y distintivas. ¿Ha leído usted acerca de eso? De las vestiduras del sacerdote. Sí, y ellos eran los maestros en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos eran los maestros. Voy a decir algunas cosas que, bueno, si usted tiene un criterio, como se le llama hoy entre comillas, ¿verdad?, más amplio, pero sopórteme. Amén. Sí. Fíjese cómo el sacerdocio del Antiguo Testamento, por ejemplo, sus vestiduras, desde lo más íntimo, el calzoncillo era de lino, la túnica, el cinto también de lino, el manto del efod, el pectoral, el cinto del efod, la tiara y la diadema santa. Aquella vestidura aportaba seriedad y solemnidad a lo que decían. Aportaban seriedad y solemnidad a lo que decían. El pastor Bailey enseñaba muy seriamente este aspecto a todos sus pupilos, a todos sus discípulos, a representar dignamente, aún con la vestidura, el ministerio que Dios le hubiera dado. Debemos entender que las verdades que predicamos o enseñamos, sin duda alguna, van a determinar el destino eterno de nuestros oyentes, sin duda alguna. Por lo tanto, deben ser proclamadas con mucha solemnidad, con responsabilidad y con seriedad. Es importante que como maestros cuidemos entonces nuestro interior, ¿verdad? Nuestro interior, pero también nuestro exterior. O sea, nuestra forma de expresarnos, pero también nuestra forma de vestir. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, entonces pasemos al tema número 2. La preparación del maestro. Tema número 2, la preparación del maestro. Hermanos, para la preparación del maestro, lo primero que se necesita es tiempo. Tiempo. Salomón, quien fue el predicador más grande de Jerusalén en su tiempo,
y realmente uno de los maestros más sobresalientes de la historia de la humanidad. Obviamente pasó años preparándose para la tarea de manifestar la sabiduría de Dios a todas las edades. Salomón pasó mucho tiempo preparándose para poder escribir. Ustedes saben que él escribió gran parte del libro de Proverbios, ¿verdad? Él escribió Eclesiastés, él escribió Cantar de los Cantares, que son unos pocos volúmenes de todo lo que él escribió, porque él dice que escribió 3000 proverbios y 1005 cantares, y apenas solo tenemos 7 cantares en Cantar de los Cantares. O sea, todos los demás no sabemos dónde están, pero fue un prolífico escritor, ¿verdad? Y todos sabemos que de muchas naciones venían para oír, ¿verdad?, la sabiduría que este hombre tenía. Ciertamente Dios le dio sabiduría, pero este hombre dedicó tiempo a estudiar también, como lo dice Eclesiastés. Amén. Ahora, la preparación de Salomón, gran parte la llevó a cabo a los pies de su padre David y también de su madre Betsabé. Por ejemplo, los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios, uno se los atribuye a Salomón, ¿verdad?, pero no son de Salomón realmente, son de David y de Betsabé. Los proverbios de Salomón, si usted mira en el capítulo 10, el encabezadito, ahí dice, de ahí para adelante comienza Salomón a escribir, ¿verdad? Pero los 9 capítulos anteriores, donde hay mucha instrucción del padre hacia el hijo, de la madre hacia el hijo, y recomendación del hijo delante de su padre y de su madre, son enseñanzas que David y Betsabé le dieron a Salomón. Entonces, gran parte de su preparación o de su tiempo lo pasó a los pies de su propio padre y de su propia madre. Ahora imaginémonos la sabiduría que tenía el dulce cantor de Israel, que también fue profeta, fue rey, fue maestro de los caminos de Dios. David fue maestro y él enseñó a Salomón. Miremos lo que dice Isaías 55, 3 y 4, hablando de David como maestro. Isaías 55, 3 y 4 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Oiga, las misericordias firmes a David, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. David fue levantado por maestro. Salomón entonces fue enseñado a los pies de un gran maestro, David su padre. Juan el Bautista, pensemos, Juan el Bautista. Hermanos, Juan el Bautista pasó 30 años preparándose para un ministerio de 18 meses nada más. Fíjese usted, tanto que se preparó solo para ejercer un ministerio 18 meses. Ahora, él pasó tiempo en el desierto siendo enseñado, preparándose. Después de su preparación apareció a Israel como uno de los maestros más importantes de la historia. Juan el Bautista. En Lucas capítulo 3, verso 13, se le llama maestro a Juan el Bautista. Allí dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Juan el Bautista pasó en el desierto un largo periodo de años para su preparación. ¿Y qué decimos del Señor Jesucristo? ¿Qué decimos de Él? De la misma manera, Él necesitó tiempo para prepararse. 30 años también. 30 años. Al cumplir 30 años, dice la Biblia que apareció a Israel como maestro enseñando acerca del reino de Dios. Lucas 3:23.
Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces, vemos cómo Salomón pasó mucho tiempo preparándose. Juan el Bautista pasó mucho tiempo preparándose. Jesús mismo pasó mucho tiempo preparándose. Hermano, para, como dije acá, en la preparación del maestro se necesita tiempo. Para la preparación del maestro se necesita tiempo. Alabado sea el nombre de Dios. Así es de que queremos animarlo. No se rinda con su certificado. Amén. Siga su diplomado. Y no se quede en el diplomado. Siga hacia su licenciatura. Y cuando llegue ahí ya vamos a tener maestría. Siga su maestría. Amén. No nos detengamos. Porque mientras más tiempo pasamos preparándonos, mejores maestros seremos. Mejores maestros seremos. Amén. El apóstol Pablo, quien también es llamado maestro, en 1 Timoteo 2:7, que dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Él también necesitó un tiempo prolongado de preparación. Por lo menos él necesitó 14 años de preparación para comenzar su ministerio. O sea, el tiempo es vital para la preparación del maestro. Si queremos ser buenos maestros, no tenemos que ser desesperados, ¿verdad? Tenemos que ser perseverantes. Gloria al nombre del Señor. Bueno, una cosa importante que debemos aprender es que los maestros deben especializarse. Esto es algo que el pastor Bailey recomienda en el libro de texto que usted leerá eventualmente. De la misma manera que lo hacen los maestros seculares, quienes se especializan en ciertas materias como matemáticas, historia, lenguaje, etcétera. Así los maestros del Señor deben especializarse en materias espirituales. Está perfectamente claro que los maestros no deben intentar enseñar todo el espectro del conocimiento de Dios, sino que deben ceñirse a la materia que dominan. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese, le cuento aquí una intimidad del instituto, de la universidad. Ellos sacan la lista de cursos que se van a enseñar en ese año, y luego, si ellos tienen el conocimiento de un maestro que domina tal curso, de una vez se lo asignan, porque sabe que él es como especialista en ese curso, ¿verdad? Y si no saben, entonces le preguntan a uno: mire, ¿qué curso siente usted más libertad para enseñar? Tiene más conocimientos, es como su especialidad relativamente hablando. Entonces uno les dice, pero es para cumplir este asunto que estamos viendo. En el caso de Salomón, por ejemplo, su entrenamiento consistió en conocer sabiduría, doctrina, prudencia, justicia, juicio y equidad. Esto se puede ver en Proverbios capítulo 1, versos 2 y 3, donde dice que los proverbios sirven para entender sabiduría, doctrina, conocer razones prudentes, recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. O sea, él se especializó en estos temas. Se dice por otro lado que la tribu de Isaacar, ¿cuántos han leído acerca de la tribu de Isaacar? La tribu de Isaacar, ellos eran entendidos ¿en qué cosa? En los tiempos, correcto. Ellos eran entendidos como especialistas, toda la tribu, hermanos, especialista en los tiempos. Leámoslo en primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Mire qué tribu.
más hermosa esta. Esta tribu era especialista en entender los tiempos y saber lo que Israel debía hacer ante la naturaleza de esos mismos tiempos. El maestro entonces debe ser una persona llena de sabiduría, y mejor si se especializa en algo para que lo pueda enseñar con excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Una vez me contaron, un chiste. Ahí llegó un predicador para predicar a una iglesia y le dijeron: hermano, ¿nos puede dar el tema para esta noche? Sí, dijo. ¿Cuál es? Un poquito de todo, dijo. Él iba a hablar un poquito de todo. Eso no debe ser así, ¿verdad? En cuanto a los maestros, debemos como enfocarnos en aquellos temas, en aquellas doctrinas, en aquellas materias, en aquellas verdades, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos señale. Gloria a Dios. Bueno, el maestro entonces debe ser una persona llena de sabiduría. La clave para obtener sabiduría la encontramos en Eclesiastés 2:26. Leamos Eclesiastés 2:26, porque hermanos, si algo vamos a necesitar para ser maestros de justicia es sabiduría. Sabiduría. Y vea lo que dice Eclesiastés 2:26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Entonces vemos cómo Dios le da sabiduría al hombre que le agrada. Esto lo confirma Daniel 1:17. Miremos lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 17. ¿Se recuerdan de estos varones? Dice: a estos 4 muchachos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que esos eran los nombres hebreos. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Obviamente porque estos muchachos agradaban al Señor con sus vidas. Es sumamente importante entender entonces que la habilidad de aprender y entender lo que viene de Dios tiene como clave agradarlo a Él. Agradarlo a Él. El gran error de Salomón, lamentablemente en el libro de Eclesiastés se nos enseña que Salomón, óigame, es algo así como el típico predicador moderno. Salomón nos enseña que él no caminó por el camino de la sabiduría que él mismo enseñó. Él comenzó muy bien y Dios le dio sabiduría y estaba enseñando muy bonito, pero después él mismo se apartó y lo que él enseñó con sus palabras lo contradijo con sus hechos, ¿verdad? Muchos han caído en ese pantano, en ese pozo de desviarse de agradar al Señor. Aunque antes han recibido sabiduría, después se desvían, entonces ya o pierden la sabiduría por completo o se hace una mezcla abominable allí en su mensaje. Eclesiastés capítulo 4 verso 13 es un versículo que a mí me entristece. Y aquí Salomón está mostrando su propia vida. ¿Qué dice Eclesiastés 4:13? Mejor es el muchacho pobre y sabio
que el rey viejo y necio que no admite consejos. La pregunta es, ¿quién es ese muchacho pobre y sabio? Él mismo lo fue. ¿Y quién es ese rey viejo y necio? Él mismo lo fue. Él está hablando de sí mismo ahí. Está hablando por experiencia y dice, mejor me iba cuando yo era un muchacho pobre pero sabio, que ahora que soy viejo y necio y no admito consejo. Porque él dejó de practicar lo que predicaba. Dejó de practicar lo que enseñaba. Que no caigamos en ese error, porque entonces fracasaremos en nuestro ministerio de maestros. Otro punto en este mismo tema: ser maestro, hermano, es un oficio divino. Ser maestro es un oficio divino. Leámoslo en Efesios capítulo 4, verso 11. Gloria al Señor. Dice, hablando de Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son los 5 ministerios primarios. Y bueno, no sé si me va a quedar tiempo, pero les quiero decir, el orden en el que Pablo los pone, ya cuando él está como clasificándolos, es diferente a este orden. Es diferente a este orden. Bueno, se lo voy a decir de antemano, aunque vamos a llegar ahí seguramente. Pero dice, según Pablo, ministerio principal es apóstol, segundo es profeta y tercero es maestro, según el orden de Pablo en otra escritura que la vamos a ver adelante. Y según el entendimiento que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y principalmente a nuestro respetado pastor Bailey, en este último tiempo habrán 2 ministerios, en el último tiempo 2 ministerios que serán los más fuertes. Será el ministerio de profeta y el ministerio de maestro. Así es de que usted está preparándose para ser un maestro. Es uno de los principales ministerios u oficios divinos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Debemos, por lo tanto, estar conscientes que la preparación para este oficio, ¿verdad?, debe ser una preparación concienzuda y debe ser una preparación especial. Creo que aquí son aplicables las palabras que se encuentran en Hebreos capítulo 5, versículo 4. Son aplicables acá, donde dice, y nadie toma para sí esta honra, digamos ser maestro. Nadie toma para sí esta honra sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue también Aarón. Gloria a Dios. Bueno, yo espero que todos los que estamos aquí esta noche seamos llamados a enseñar la palabra de Dios. Pero si hubiese alguno que no va a ser llamado a ser maestro, porque esto no, hermanos, los ministerios no los da el instituto, ¿verdad?, ni la iglesia. Los ministerios los da Cristo Jesús. Amén. Así de que si hay alguno acá que no va a llegar a ser maestro, de todos modos la enseñanza, el conocimiento le va a servir a él en lo personal para llegar a la perfección. No hay pérdida de todas maneras. Ahora, debemos pedirle a Dios seriamente, escuche por favor, debemos pedirle a Dios seriamente que nos muestre nuestro llamado y el área específica en la que funcionaremos. Con el correr del tiempo experimentaremos en esa área la gracia y la dirección del Espíritu Santo para impartir a otros las verdades que hemos recibido. Amén. Pidámosle a Dios, hermanos, es algo muy importante. Pídale a Dios, Señor, muéstrame cuál es el ministerio que tú me has dado, ¿verdad?,
¿En qué área quieres que yo te sirva? Y el Señor le va a mostrar. Gloria a Dios. Y si el Señor le muestra y usted es fiel en el área donde que Dios le asigne, usted va a recibir una recompensa maravillosa. En la eternidad seremos recompensados si somos fieles al Señor en nuestro trabajo. Escuchen esto. La ilustración de John y Peter cabe muy bien acá. A John eran dos hermanitos, John y Peter. A John le dijeron sus padres: John, nos vamos a ir de compras al mercado. Limpia el patio de todas las hojas que tiene. Y luego llamaron a Peter. Peter, ven para acá. Nos vamos a ir de compras. Entra a tu cuarto y limpia tu habitación. Arregla tu cama y todo. Ya ustedes saben que a los niños no les gusta arreglar las camas. Entonces, John, muy feliz, él se fue al patio, hace un rastrillo y comenzó a juntar las hojas ahí, libre afuera, ¿verdad? Y Peter ahí adentro, viéndolo por la ventana. Y llegó un momento cuando Peter se salió, no hizo nada en su cuarto y se salió y le fue a decir a John: John, te ayudo a juntar las hojas. Está bien, le dijo John, y la juntaron. Dejaron el patio limpio. Cuando en eso llegan los padres y cuando ven el patio limpio, muy bien, felicitaciones John, porque hiciste bien tu trabajo, ¿verdad? Y entraron a la casa y el esposo le dice a la esposa: sube a ver cómo está la habitación de Peter. Y cuando subió, nada. Entonces regresaron y le dijeron: Peter, no hiciste tu trabajo. Te dijimos que arreglaras tu habitación. No lo hiciste. Sí, papi, pero le ayudé a Juan, le ayudé a John. Yo le ayudé. Ah, bueno. Entonces John va a recibir su recompensa. Pero tú no, porque tú no hiciste tu trabajo. Tú le ayudaste a John a recibir su recompensa. Y debemos tener cuidado en el ministerio. ¿Están conmigo? Cuidado, porque pidámosle a Dios que nos muestre cuál es nuestro trabajo y hagamos nuestro trabajo. No vayamos a estar ayudándole a otro a ganar su corona y nosotros nada. ¿Me entiende? ¿Ya? Sí. Sí, el pastor Bailey cuenta esta anécdota acerca de David Wilkerson. Él levantó lo que es, bueno, en inglés no se los puedo decir, pero en español sí, desafío juvenil en Estados Unidos, ¿verdad? Porque Dios le dio ese ministerio de recoger personas con vicios y drogas y bueno, y levantó muchos centros de rehabilitación en Estados Unidos y en Estados Unidos eso fue notorio. Entonces David Wilkerson aparecía en las portadas de los periódicos que estaban hasta promocionando la obra que él estaba haciendo, porque esa era la obra que Dios le había mandado a hacer a él. Pero entonces a algunos pastores por ahí les gustó cómo estaba saliendo David Wilkerson y se metieron a hacer también centritos ellos. No les funcionó porque ese no era el trabajo de ellos. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces pidámosle a Dios que nos muestre qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Y hagámoslo con fidelidad, porque de esta manera recibiremos recompensa. Alabado sea el Señor. Bueno, sigamos en este punto, en este mismo tema. ¿Cuál es el tema? La preparación del maestro. Necesitamos tiempo.
Necesitamos especializarnos. Debemos reconocer que es un oficio divino. Y hermanos, también necesitamos estudiar. Estudiar. Amén. El presidente de la Asociación de Bibliotecas Especiales de los Estados Unidos, John Cotton Dana, dijo: aquel que se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Aquel que se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Si usted recibe el llamado de Dios para ser maestro, si usted ya es un maestro, ahora nunca debe dejar de aprender. El apóstol Pablo, cuando escribe a su hijo Timoteo, segunda carta, capítulo 2, verso 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, yo iba a traer una naranja, pero se me olvidó. Pero ustedes se van a imaginar que tengo la naranja en las manos. Y también iba a traer un cuchillo para partir la naranja, para explicar este versículo. Dice: procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, tu propia vida en regla, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa frase, usa bien, en el original se lee divide correctamente, que divide correctamente la palabra de verdad. Para hacer esto, el maestro debe ser muy estudioso. Tenemos que aprender a dividir correctamente la palabra de verdad. Imagínense que tengo aquí en mis manos una naranja y luego un cuchillo, y voy a cortar esa naranja en dos partes iguales, y lo hago corto. Entonces tengo una parte a mi derecha, otra parte a mi izquierda, pero son igualitas porque las corté por el centro, ¿verdad? Partes iguales. Amén. Como maestros nosotros debemos partir de esa manera la palabra de Dios, dividir de esa manera la verdad. Amén. Fíjese, imagínense que hubiese yo tomado el cuchillo y solo le corto así por un lado, ¿verdad? Por un lado. ¿Cómo se puede decir? Sesgado, gracias. Le corto por un lado, entonces sale un pedacito y me queda un pedazón, ¿verdad? Entonces muchos maestros hacen eso con la palabra. La palabra es una cosa completa, y luego vienen y cortan solo un pedacito. O sea, enseñan gran cantidad de un lado de la palabra y un poquito de cantidad del otro lado. Un poquito. Y eso debemos tener cuidado. Sobreenfatizar ciertos temas y minimizar otros. Por lo general, hoy tenemos en nuestros días el mensaje de la prosperidad, ¿verdad? Lo están predicando casi completo. Pero el mensaje del sufrimiento, una esquinita nada más. Algunos, ¿verdad? Otros que todo piensan que el mensaje es solo prosperidad. No, el mensaje es bien equilibrado. Hay prosperidad en Dios, pero hay sufrimiento en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así lo dice la palabra. Entonces debemos cortar correctamente la palabra, dividir correctamente la palabra. Cuando estaba viendo eso, me quedé maravillado. Porque el doctor Karam dice, hablando de esto, dice: yo me quedé también sorprendido, dice, cómo eran los mensajes de Cristo. Siempre él tenía
una mano derecha y una mano izquierda, una mano derecha y una mano izquierda en su mensaje. Siempre él hablaba de las ovejas y de los cabritos. Siempre él hablaba del camino angosto y del camino ancho. Siempre él hablaba de la puerta estrecha y la puerta ancha. Siempre hablaba él de las vírgenes prudentes y de las insensatas. ¿Se dan cuenta? Siempre él hablaba de el necio y del sabio. Siempre, o sea, el mensaje de Cristo era equilibradísimo. Hablaba del trigo y la cizaña, de los peces buenos y los peces malos, ¿verdad? Del cielo y del infierno. O sea, el mensaje de Cristo era como una naranja partida, pero exactamente equilibrado. Y como maestros, nosotros debemos, como dice aquí Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide correctamente la palabra de verdad. Bendito sea el Señor. Entonces, para eso, obviamente, se necesita estudio, ¿verdad, hermanos? Estudio. Y déjeme terminar esta sección con Eclesiastés capítulo 12, verso 12. Y yo sé que aquí usted se va a reír un poquito. Miremos Eclesiastés 12, 12. Mire lo que dice: ahora, hijo mío, a más de esto, Salomón está escribiendo, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y entonces hay cristianos carnales, ¿verdad? Porque está hablando de la carne, ¿verdad? Hay cristianos carnales que dicen, ven, mucho estudio es fatiga. ¿Entiende? Pero fatiga ¿de qué? Del espíritu de la carne. De la carne. A la carne no le gusta estudiar. Sí, es fatiga, hermano. Mire, pasar uno a las 2, 3 de la mañana estudiando, el cuerpo ya no quiere. Amén. Pero sabe una cosa, no hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera de poder crecer en el conocimiento que estudiar y fatigar la carne. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que aquí hay profesionales, pero saco a colación el día de este sábado, anteayer, mi hija se graduó, gracias a Dios, de una licenciatura en la Galilei. Pero yo miraba en ella, hermanos, que eran las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, estudiando. Y algunas veces me llevaba de colita a mí porque me pedía ayuda. Y pasábamos 2, 3 de la mañana, ¿verdad?, estudiando, tratando de apoyarla. Fatiga de la carne. Pero vieran qué lindo fue esta graduación. Qué satisfacción, qué alegría, qué gozo ver un esfuerzo coronado, ¿verdad? De la misma manera, si estudiamos, vamos a triunfar espiritualmente.